Buenos días, jóvenes, a todos. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días. Me faltan todavía 8 personas más. A ver si están ingresando ya. El día de hoy vamos a recordar esas torres de enfriamiento, pero también vamos a iniciar con un tema sumamente importante que son las calderas. Entonces, ahorita que se integren sus compañeros, mientras, por favor, ¿nos puedes abrir tu micrófono, Eduardo Durán? Eduardo. Todavía no está con nosotros. Díaz. Israel. Sí, aquí estoy, profesora. Buenos días, Israel. Buenos días. ¿Recuerdas, Israel, cuál es la función que tiene una torre de enfriamiento? Pues, como se manejan líquidos calientes, no podemos simplemente desperdiciarlos, entonces lo que hacemos es reutilizarlos mediante una torre de enfriamiento, la cual nos sirve para templar o bajar la temperatura de un líquido por medio del aire. Bueno, principalmente aire. Sí, es aire y este equipo de intercambio de calor se dice que es de contacto directo. ¿Por qué es de contacto directo, Javier? Porque interactúa el aire directamente con el fluido, que en este caso es el agua. Ahí. Ok, eso es correcto. ¿Y te acuerdas la clasificación de la torre? Ay, apagué mi cámara. ¿Te acuerdas la clasificación de estas torres de enfriamiento? Hay de dos tipos. ¿Se refiere a las de tiro inducido y tiro forzado? Sí. Ah, ¿Qué pues, tienen? ¿qué tienen la de tiro inducido? Sí. Pues se caracteriza porque el ventilador, porque hay un ventilador de por medio, está en la salida o bueno, está en la parte superior de la torre de enfriamiento. Y en la de tiro forzado el ventilador se encuentra en la entrada de aire. Ok, muy bien, Javier. Sí, gracias. Gracias a usted. Continuamos con Lorena. Abigail. Sí, profesora, buenos días. Lorena, buenos días. Lorena, ¿te acuerdas las partes que forman una torre de enfriamiento? No me acuerdo de todos, pero es el relleno, el ventilador, mm, el motor, sí era un motor. Sí, para el funcionamiento de los ventiladores. Pues el sistema de distribución de aire. De aire, no. El aire entra de forma natural, o sea, no hay más. O con los ventiladores. Retenedores, los aspersores. Aspersores. ¿Para qué sirven los aspersores, Lorena? Pues eran los que... ya. Ay, es que no me acuerdo bien, maestra, pero según yo recuerdo, pues eran como los que pulverizaban el agua o hacían como pequeñas. Sí, es correcto. Pulverizan el agua, efectivamente. Es decir,
la distribuyen, en este caso dentro de la torre de enfriamiento, la van a empezar a distribuir. Esa es la función. Hay que darle mantenimiento para que no se tapen estos aspersores. Es correcto. ¿Qué otra parte te acuerdas, Lorena? Pues nada más creo. ¿Cuál es la función del relleno que tienen las torres? Pues es pues es donde se van, bueno, donde se juntan o se intercambia el calor como tal, ¿no? Pues es donde chocan el aire y el agua. Sí, entran en contracorriente, pero la función del empaque, del relleno que tenemos dentro de la torre, nos permite aumentar el área de contacto entre las dos fases, lo que es el agua y el aire que se alimenta como medio para poder refrigerar o para poder enfriar el agua. Muy bien, Lorena. Gracias, Lorena. Gracias. Continuamos con Rodrigo Flores. Sí, profesor, aquí estoy. Rodrigo, buenos días. Buenos días. Rodrigo, con lo que ya acaban de comentar tus compañeros, ¿cuáles son las variables principales a medir en una torre de enfriamiento? Velocidad, bueno, el caudal, temperatura y Sí, sólidos disueltos en agua. sí. Temperatura, caudal, disueltos en agua. Ah, y puede ser también la medición de la velocidad del motor, también podría ser esa. Sí, la velocidad. ¿Qué entiendes por sólidos disueltos? Por ejemplo, cuando nuestra torre, como le entra aire del ambiente, pueden llegar a meterse a nuestra torre, piedritas, basurita, cosas así que puedan afectar a nuestro líquido. Bueno, piedras no, ¿eh? Ahí sí no, no Ok. pueden entrar piedras. Sí, polvos finos que se adhieren al agua y que se disuelven en el agua, eso sí, correcto. Muy bien. A esos sólidos que se disuelven en el agua le vamos a llamar sólidos disueltos, pero también se conocen como la concentración que yo puedo tener. Es decir, si yo tuviese un vaso con agua y le agrego azúcar o le agrego sal, que son esos sólidos que se van a disolver en el agua, entonces voy a tener una solución con cierta concentración. Entonces, en realidad, cuando hablamos de sólidos disueltos, también podremos hablar de ciertas concentraciones que llega a tener. Muy bien. ¿Qué otra variable, Rodrigo? Temperatura, Temperatura, sí. Caudal. velocidad del motor y ya son todas las que tengo anotadas. Creo que faltó una nada más. La del recipiente donde está cayendo el agua. Sería el nivel de nuestro depósito. El nivel, exactamente, el nivel. Muy bien. Esas son las variables principales. Ahora, actualmente las torres de enfriamiento, y si no mal recuerdo, creo que vimos una página de una compañía que se dedica a fabricar torres de enfriamiento. Tienen una característica importante y que esto evita la generación de corrosión o el deterioro de estas torres de enfriamiento. ¿Te acuerdas qué es? Que está relacionado con el material de construcción de estas torres. Bueno, me recuerdo de una que vimos que estaba hecha de resina poliéster, precisamente para evitar corrosión. Sí, son de polímeros. Entonces vamos a Mm. tener polímeros en la fabricación de estas torres y obviamente con eso pues garantizamos que el tiempo de vida de estas torres pues van a ser mucho más, más largo, ¿no? Más largo. Muy bien. Ahora,
hay otro factor también importante. Hay que darle mantenimiento a las torres. ¿Para qué, Rodrigo? Para que, por ejemplo, que ¿cómo se llama eso? El relleno no afecte a nuestro intercambio de calor. Sí, que no se generen estas resistencias térmicas, acuérdate. Resistencias térmicas. Okay. Entonces hay que darle mantenimiento y además hay que purgar también. Entonces hay que verificar que efectivamente el agua no lleve esos sólidos disueltos porque se pueden depositar en las propias tuberías. Entonces hay que cuidar esa parte. Muy bien, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Muy bien, entonces sí se acordaron para qué sirve una torre de enfriamiento. Entonces, vamos a terminar la siguiente pregunta y ya vamos a entrar de lleno a lo que son las calderas. Entonces, por favor, está con nosotros Eric Ismael. Sí, profesora, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escucho, Eric. ¿Nos puedes indicar, Eric, por favor, qué diferencia hay entre un agua de servicio y un agua de proceso? Pues el agua de proceso es el agua que está, pues como su nombre lo dice, usada en el proceso para hacer algún tipo de reacción. Y el agua de servicio es el que utilizamos, digamos, para enfriar en los intercambiadores de calor. ¿Sí? No entra ya directamente al proceso, es una diferencia que tenemos. Siempre está dando servicio y siempre la vamos a estar recirculando esa agua. Ya no entra en contacto como materia prima. Si yo quisiera elaborar un néctar, quisiera elaborar a lo mejor algún aromatizante tal vez, pues ahí voy a necesitar agua junto con otros ejemplos más, ¿no? Entonces, es parte del proceso, pero esta agua que estamos utilizando en las torres de enfriamiento siempre va a ser un agua que estamos recirculando. Y por último, Eric, ¿dónde colocamos o dónde se encuentran estas torres de enfriamiento? ¿Dónde debe estar ubicada? Pues en el exterior para que el aire circule dentro de ellas. Así es, siempre las vamos a encontrar al exterior. Ya sea sobre lo que son, a lo mejor en algunas ocasiones los ponen en ciertos en techos o simplemente al exterior de una nave de proceso para tener en contacto directo con ese aire que vamos a necesitar como medio de enfriamiento. Muy bien, jóvenes. Bueno, entonces, ahora sí, voy a compartir la pantalla, ya estamos la mayoría. Me hace faltan 2 personas, pero bueno, ya estamos la mayoría. Entonces voy a compartir la pantalla para ver el siguiente tema. Ustedes me indican, por favor, si se ve. Sí, ya se ve por Sí, aquí. profesora. Ok, gracias. Voy a regresarme y vamos a ver lo siguiente. Bien. Entonces vamos a iniciar con este tema. Todos los equipos son importantes, sin embargo, bueno, este tiene todavía un mayor grado de importancia porque son equipos que vamos a revisar o es el equipo que vamos a revisar en el cual se genera vapor. Entonces, recordando un poquito dentro de lo que fue la historia, en lo que es la parte de la revolución industrial, pues se fabrica, se crean estas locomotoras y para el funcionamiento de estas máquinas junto con algunas otras, pues empieza a producir ese vapor, ¿no? El medio para poder generar un movimiento. Entonces, las primeras personas que se dedican a esta parte se les llamó fogoneros y así se siguen llamando, ¿no? Entonces, los primeros fogoneros que trabajaron con estos equipos para darle movimiento
y para poder estar alimentando el combustible a un recipiente que después se le llamó caldera, pues son esas personas que se dedican a esta área o esta sección. Actualmente las personas que ponen en funcionamiento estas calderas deben de estar certificadas, deben de estar capacitadas. No cualquier persona puede encender una caldera por el grado de peligrosidad que tiene. Entonces, hay que cuidar muy bien esto. Puede ser que sí haya personal que pueda encenderla sin tener una capacitación. Puede ser que sí, pero actualmente las compañías sí piden que las personas que están encargadas de estas calderas estén certificadas, ¿no? Para evitarnos riesgos. Entonces, lo mismo ocurre con estas calderas. Necesitamos gente capacitada, gente profesional que ponga en funcionamiento las calderas. Las primeras personas que se dedicaban a esto, les digo, se les llamó fogoneros. Desconozco si existe una rama técnica para el funcionamiento de estas calderas, pero sí parte de capacitación que deben de tener estas personas, la misma empresa lo tiene que ver o verificar, ¿no? Entonces, es cuestión por seguridad. Bien, entonces vamos a iniciar con esta primera parte y nos vamos a ir a esto que se llama triángulo del fuego. Seguramente ya lo han escuchado o lo han visto en alguna ocasión. Estos símbolos son muy importantes porque nos van a mostrar información referente a estos equipos. Entonces, lo primero que vamos a identificar es un triángulo del fuego. Y si es un triángulo del fuego, necesito tres vértices que yo voy a tener ahí y que cada uno de ellos me representa partes esenciales para que ocurra algo que se le llama una combustión, es decir, fuego, es decir, generar esa energía. Y para ello necesito tres cosas importantes. La primera de ellas es tener a la mano o tener disponible un combustible. Y dentro de este combustible yo puedo tener tanto sólidos, líquidos o bien gases. Así es que, por favor, necesito a Samuel, Alejandro. Samuel, ¿no está con nosotros Samuel? Lilia Marisol, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Tampoco está con nosotros. Alejandro García. Sí, aquí estoy, profesora. ¿Me escucha? Sí, Alejandro, buenos días. Buenos días, profesora. Alejandro, creo que ya me mandó ahí un mensaje. Ahorita lo reviso. Alejandro, Ajá, sí. ¿nos puedes indicar, por favor, 2 ejemplos de combustibles sólidos que tú recuerdes? Combustibles sólidos. Bueno, es que los fósiles son los que utilizamos, ¿no? Los combustibles fósiles. Pero los sólidos. En casa tenemos combustibles sólidos. A ver, acuérdate alguno. Y lo tienes, yo creo que cerquita a la mano. ¿Dónde estás escribiendo? ¿En qué estás escribiendo? ¿O tomando nota? En una hoja. Papel. Es un combustible Papel. sólido. ¿Ok? Es un combustible. Okay. ¿Qué otro combustible sólido? ¿Te acuerdas? Bueno, siendo así, pues pudiera ser también la madera, ¿no? Correcto, la madera. También podemos hablar de las ceras. Las ceras también son combustibles sólidos. Muy bien. Sí. Ok. En cuanto a los líquidos, ¿qué líquidos te acuerdas que son combustibles? En cuestiones de líquidos, pues pudiera ser la gasolina, ¿no? La que normalmente consumimos. Sí. Bueno, las gasolinas, pues sus derivados también, ¿no? Por ejemplo, el diésel y También pudiera ser pues el alcohol es en cierta parte un combustible también. También, sí, y es un líquido, es un correcto. líquido. Y de los gases, ¿algún gas
que tú te acuerdes que sea un combustible. De gases. Pues por ejemplo el vapor puede ser un combustible. No, el vapor no es un combustible. Algún otro, el que utilizas en la estufa. ¿Qué gases? Bueno, pues el gas licuado a presión. ¿Sí? Gas licuado a presión. Esos gases provienen de lo que son los compuestos formados por carbono e hidrógeno, son los carburos. Por ahí aparece toda una lista, ¿no? Entonces, son los gases que tenemos en casa, el gas LP que tú dices, gas natural que nos llega. Entonces, esos son combustibles, son ejemplos, solamente son ejemplos de combustibles que podemos tener hasta en casa, ¿eh? Pero estos combustibles no reaccionan solitos, o sea, tenemos nuestro papel que está ahí y no porque tengamos el papel ya está liberando energía, no, todavía no, así solito no pasa nada, no hay problema, no hay riesgo, simplemente los tenemos ahí, pero que sirven como combustible porque eso es lo que voy a quemar. Entonces, yo ahí ya lo tengo. Gracias, gracias Alejandro. Muy bien. Ahora, aparte del combustible, yo necesito algo más, bueno, dos cosas importantes más que se le llama comburente. El comburente no es más que el oxígeno. Yo tengo presencia de oxígeno y va a ocurrir la reacción. Pero si yo le quito el oxígeno, pues no pasa nada, o sea, simplemente voy a tener igual el sólido, el líquido, el gas, el combustible, y no va a ocurrir nada. Entonces, combustible y comburente son esenciales, pero para que ocurra esta energía, para que ocurra el calor, para que se pueda quemar este combustible, necesito algo más. Entonces, ¿qué es ese algo más? ¿Alguien me puede indicar? La energía fuente de calor. Fuente de calor, no, de energía, no, esa es la que voy a liberar cuando ya esté esta reacción de combustión. Antes de que empiece todo esto, ¿qué necesito? una fuente de ignición. Una fuente de ignición, así es, una chispa, algo que me genere, a lo mejor hasta una fricción, y es necesario para que genere la primera chispa, ¿no? Para que eso genere ya realmente la reacción de combustión y se empiece a consumir mi combustible en presencia de oxígeno y además me va a generar esa energía que yo necesito. Así es que el triángulo del fuego, acuérdense, necesita tres cosas importantes: el combustible, el comburente y la ignición o la chispa que me genera al final energía. Eso es lo que me va a generar ese calor. Por eso se le llama triángulo del fuego. Si yo no tengo ninguna de esas tres, si me hace falta una de esas tres, no ocurre. Pero si yo tengo las tres presentes, ocurre esa reacción de combustión. Entonces, este simbolito es muy interesante, es muy importante que lo identifiquemos porque nos va a representar esa reacción de combustión. Y eso es lo que vamos a necesitar dentro de este equipo que vamos a ver. Entonces ya nos acordamos que necesitamos esa ignición, esa chispa. Si nosotros queremos encender un cerillo, pónganlo afuera, sáquenlo de la cajita, pónganlo afuera y vamos a ver cuándo se prende. No se va a prender si yo no genero esa fricción en la parte de la caja, en las orillitas, donde tengo así como una tipo como lija, entonces voy a generar esa fricción y me genera la chispa, la ignición. Entonces se genera la combustión. Pero si yo no tengo eso, no va a ocurrir, ¿sí? Bien. En casa, a veces con nuestro boiler, seguramente nos ha pasado que de repente se apaga el piloto, ¿verdad? Entonces se apaga ese piloto y alguien nos dice, pues voy a prender el boiler y ahí vamos a prenderlo. Pero a veces no tenemos la precaución de abrirlo, la tapita nada más, la puertita que tenemos ahí, y dejar ventilar ese combustible, porque se apagó el piloto, pero no se cerró la válvula de alimentación del combustible, entonces el combustible se está escapando. Parte de ese combustible se queda almacenado en ese hueco que tenemos ahí, y entonces nosotros abrimos, y si no dejamos ventilar y acercamos
esa pequeña flama, lo que comúnmente ocurre es que a veces decimos que nos explotó el boiler. Bueno, no nos explotó el boiler, simplemente hicimos una reacción de combustión porque ya teníamos el oxígeno, teníamos el combustible y simplemente le acercamos esa emisión para que generara, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Imagínense que esto llegue a ocurrir en un equipo como el que vamos a ver. Entonces, para ello tenemos que verificar realmente los sistemas de seguridad que podemos tener en estas famosas calderas. Pero este es el triángulo importante. Cuando nosotros veamos esto, significa que puede ocurrir una reacción de combustión. Entonces, hay que tener precaución para ello. Muy bien, vamos a continuar. ¿Sí lo anotaron en su cuaderno? Triángulo del fuego o triángulo de combustión, también se le llama así. Bien, ahora vamos a pasar a esta parte. Esta caldera me va a generar, tiene que ser capaz de generarme vapor. Y este vapor es un servicio. Y ya dijimos cuáles son las características de los servicios. Entonces, el servicio que me va a generar es esta fuente de energía que va a tener cierto poder calorífico capaz de llegar a los equipos que requieran calentamiento, que requieran esa transferencia de calor o esa transferencia de energía. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo llegamos a formar este vapor? Entonces, por favor, Josué, Roberto. Josué, Roberto, si estás con nosotros. ¿Me escucha? Sí. Sí, Roberto. Roberto, ¿nos puedes indicar, por favor, qué entiendes tú por vapor? Vapor, Sí, la forma gaseosa del agua, lo que entiendo. la forma gaseosa. Ok. Si has observado de dónde proviene, cómo es que se genera ese vapor o ese gas, ¿qué pasa físicamente? Ah, pues se evapora de alguna cantidad de agua, ¿no? Por el calor que hay, se evapora. Por la cantidad de calor que hay, bueno, se le llaman puntos en este caso, de ebullición. Alcanza los puntos de ebullición el agua y cuando alcanza ese punto de ebullición vamos a ver que empiezan como a generar como burbujas dentro del recipiente, pero realmente es el agua, parte de esas burbujas que se están moviendo ahí, me genera el cambio, realmente el cambio de fase que vamos a tener ahí. Entonces voy a generar un gas y ese gas va a estar caliente. En realidad no le llamamos vapor, simplemente es un gas. Pero de acuerdo a las condiciones de presión y de temperatura que lleve en este caso, este gas, se le va a llamar vapor. Entonces, el vapor proviene efectivamente del agua. Roberto, ¿has puesto tú en un recipiente cerca de la estufa o en la estufa, sobre la estufa, que contenga agua? ¿Se te ha olvidado apagarle a ese recipiente que contiene agua y se ha evaporado todo el agua en alguna ocasión? ¿Ha pasado eso? Ah, toda el agua no, en parte, yo diría como un tercio. Ok. ¿Y qué observas en las orillas de ese recipiente? ¿Qué se forma? ¿O no has observado eso? No, nunca me he puesto a observar. ¿No? A veces cuando se nos olvida y dejamos el agua y se empieza a evaporar, estamos perdiendo masa porque se está yendo hacia el ambiente, se está evaporando. Entonces, cuando sucede eso, resulta que empezamos a ver como que si se pusiera blanco alrededor en las paredes del recipiente. Ese polvito blanco muy fino que se genera es la presencia de calcio y de magnesio y algunas sales
que puede contener el agua. Entonces, el agua que se alimenta a una caldera es un agua, debe ser un agua que debe de cumplir con cierta calidad, debe ser un agua suave, libre de estos sólidos. ¿Por qué? Porque si no, entonces esa capita blanca que vamos a ver se puede generar dentro del equipo, dentro de la caldera. Y eso, acuérdense, para nosotros no nos es útil. Al contrario, nos va a formar esas famosas resistencias térmicas. Necesito quitarle esos sólidos al agua. Es decir, voy a tener un agua suave o un agua blanda, que así se le llama, para poderla alimentar a la caldera. Si yo tuviese un agua dura, entonces es esa agua que tiene la presencia de esos calcios, de esos magnesios o de esas sales o de esos sólidos disueltos que contiene el agua. Por eso es que se debe de monitorear el agua. No es cualquier agua, ¿eh? No es de que yo llegue y le alimento cualquier agua y ya, que trabaje la caldera. No, debe ser un agua suave, un agua libre de esos sólidos disueltos o por lo menos con bajas concentraciones. Esto para evitar la formación de resistencias térmicas y para evitar algo que se genera igual con ese burbujeo que llega a formar hasta espuma. Dentro de las calderas se llegan a presentar esas situaciones, la formación de espuma, y entonces cuando yo tengo ya la liberación del vapor, que lo voy a mover hacia los equipos donde requieren calentamiento, resulta que el vapor se va junto con la espuma, y entonces ese vapor es de muy baja calidad, porque yo lo único que necesito es vapor, pero no necesito yo espuma. Esa espuma se puede quedar hasta en las tuberías, se pueden depositar igual ahí sobre la propia tubería y eso baja la calidad del vapor. Por lo tanto, debo de estar verificando, en este caso, la calidad del agua que yo estoy alimentando en las calderas. No es cualquier agua, por favor anótenla por ahí en su cuaderno. Debe ser un agua blanda o un agua suave, así se le llama, ¿eh? Y entonces, ahora sí ya voy a poder tener mi vapor, lo que yo necesito, y ese vapor debe ser capaz de poder aportar ese poder calorífico a donde yo lo requiero. Es la manera más fácil de mover mucha energía, convirtiéndola en vapor. Por eso es que nosotros tenemos estos equipos llamadas calderas para generar esto, para generar esta parte del vapor. Muy bien, Roberto. Gracias, Roberto. Profesora, yo tengo una duda. Sí, dime. Dependiendo de la calidad del agua, las sales que ya nos mencionó también podrían generar corrosión en las tuberías. Sí, de hecho hasta pueden generar problemas en la caldera. Ya no nos vamos ni a las tuberías. Antes de que se muevan las tuberías, el primer problema lo tendríamos en la propia caldera. Se empiezan a generar reacciones electrolíticas, es decir, una reacción de oxidación, como tú lo mencionas, provocado por estas sales. Entonces, para evitarlas, ahí yo no puedo poner materiales de polímeros, no puedo poner tuberías de PVC, ¿no? No puedo tener mi recipiente de PVC, tampoco no lo puedo hacer para evitar esa corrosión, pero sí lo que puedo hacer es monitorear ese flujo de alimentación de agua y que cumpla con las características necesarias para alimentar solamente un agua suave, un agua blanda que me va a ayudar al correcto funcionamiento de la caldera y evitarme todos esos problemas. De hecho, cuando alimentamos, en este caso hasta aire, porque puede ser que entre junto con el agua, está entrando el aire, eso me genera igual problemas de oxidación, que se llegue hasta oxidar mi recipiente, porque son metales, finalmente son metales, y como es oxígeno que también yo tengo ahí, pues obviamente el oxígeno me va a generar igual esos problemas en cuanto a alimentarlo junto con la parte del agua. Entonces, nos evitamos muchos problemas si verificamos la calidad del agua que estamos alimentando a las calderas. Ahorita solamente vamos a hablar del equipo, físicamente cómo es lo que opera la caldera, pero en realidad para el funcionamiento de la caldera necesitamos todavía más, otros equipos más que van a fungir o que van a hacer su función de poder, en este caso, eliminar parte de esos sólidos presentes del agua y ya después alimentarlo a mi caldera. Si yo estoy diciendo que hay que verificar la calidad del agua, entonces voy a necesitar igual instrumentos
que me ayuden a monitorear esta agua antes de alimentarla a mi caldera para su correcto funcionamiento. Ok, gracias, profesor. Sí, por Profesora, nada. yo tengo una duda. Sí. ¿Esta agua suave la obtenemos de alguna otra empresa o ya la empresa misma se encarga de hacer el proceso para limpiarla de los sólidos disueltos? No, la misma compañía lo hace. La misma compañía tiene sus tanques de almacenamiento de agua, entonces de ahí ya viene. Hay que darle un pretratamiento a esa agua para quitarle esos sólidos disueltos, para volverla un agua suave y poderla utilizar. Comúnmente, por ejemplo, si ustedes tienen en casa de estas planchas que utilizan vapor, a vapor, comúnmente le agregamos agua destilada o a veces hasta agua de garrafón, pero fíjense que ustedes sean observadores, ¿eh? Si no le damos mantenimiento a esa plancha, vamos a empezar a observar que los pequeños orificios se empiezan a tapar por la presencia de esas sales, ¿sí? Pero lo que tengo que hacer es darle mantenimiento para poder destapar esos pequeños orificios. Si hay alguien que compra agua destilada para alimentarla a esa plancha, pues nunca va a tener esos problemas, porque el agua destilada, pues obviamente ya está libre de sales, ciertas cantidades de sales. Entonces, el mantenimiento va a ser mínimo, pero eso cuesta. 1 litro aproximadamente, aproximadamente 1 litro de agua destilada está entre 35 o 45 pesos, ¿no? Entonces, imagínense el costo, ¿no? Sería demasiado. Entonces, la empresa lo que hace es poner sistemas, son filtros, son sistemas para poder extraer estas sales y después ya alimentarlas directamente a la caldera. Obviamente, lo tiene que hacer porque la cantidad de vapor que se está generando, pues debe ser vapor que llega a los equipos. Ya hemos visto cómo es la tubería por donde se transporta el vapor. Entonces, no solamente es para el funcionamiento de un equipo y no nada más para 1 o 2 horas. Entonces, puede ser que esta máquina, que esta caldera, esté funcionando todo el día, tal vez hasta parte de la noche, puede ser, para dar abastecimiento y aportar ese vapor, no solo para un equipo, pueden ser para 2, pueden ser para 3 equipos, ¿no? Si hablamos de la industria de alimentos, donde necesito, en este caso, garantizar que el recipiente donde voy a almacenar estos alimentos sea adecuado y de alguna manera se pueda, en este caso, esterilizar, pues necesito parte de ese vapor. Entonces, podemos hablar de muchos ejemplos de compañías, de empresas que necesitan vapor para su funcionamiento, para su correcto funcionamiento. Entonces, estos equipos, estas calderas, están operando todo el día, pero para darle servicio a varios equipos, no solamente un equipo. El poner en funcionamiento estas calderas, necesitamos lo que ya dijimos del triángulo del fuego. Entonces, no me puedo estar quemando mi combustible nada más por quemarlo. Necesito reutilizar ese vapor en algo. Entonces, hay empresas, hay compañías que no solamente tiene una caldera, entonces puede tener 2 calderas, pone en funcionamiento una durante cierto tiempo y después descansa esa, pero la otra ya está trabajando, ¿no? Pero hay que en este caso, darle mantenimiento a esos equipos para que estén trabajando de forma adecuada, de forma correcta, y estar, en este caso, utilizando ese vapor igual de forma adecuada dentro de la planta de producción y sobre todo en esos equipos que requieren el calentamiento. Continuamos. Sí, por nada. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Vamos entrando apenas en esto, ¿eh? Estos son detalles importantes y qué bueno que hacen preguntas, porque es interesante ver cómo funciona este equipo, aunque tal vez nunca nos toque operarlos, pero sí por lo menos observarlos, sí por lo menos formar parte de estos sistemas, de los instrumentos que se necesitan para tener un buen o un control adecuado en estos equipos, ¿sí? Entonces, físicamente, ¿qué ocurre dentro de la caldera? Yo tengo agua, como si ustedes tuvieran una olla a presión, es exactamente lo mismo.
Entonces, es un recipiente, tiene agua, genero en este caso, la reacción de combustión porque necesito calentar. ¿Hasta dónde? Hasta generar un cambio de fase, pero este cambio de fase me va a generar un gas que va a aportar cierta cantidad de energía llamado vapor. Entonces, los vapores se van a clasificar. Puedo tener un vapor húmedo, un vapor que va a tener todavía parte de ese líquido que puede jalar, un vapor totalmente seco, un vapor calentado, un vapor sobrecalentado. Esto depende de las presiones y de las temperaturas a las cuales se encuentre ese vapor. Entonces, no nada más voy a generar vapor por vapor, sino que va a depender de esas condiciones a las cuales se someta, en este caso, el agua. Muy bien. Entonces, voy a continuar. Bueno, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y ahora, físicamente, así se vería. Este es un recipiente cerrado. Vemos la carcasa, está bastante grande, entonces es la carcasa, acuérdense que es todo lo que lo recubre. Y además estamos observando que hay esta parte roja que tenemos aquí, que es el quemador. Aquí necesito quemadores. Si no, esto no ocurriría, ¿no? Entonces, necesito los quemadores, aquí están. En la parte interna hay una serie de tubos, es muy semejante a lo que nosotros ya habíamos visto como los intercambiadores de tubos y coraza. Entonces, simplemente vamos a tener un recipiente cerrado, totalmente cerrado. En la parte interna vamos a tener lo que es la reacción de combustión mediante estos quemadores y vamos a tener este triángulo del fuego aquí. Hasta llegamos a observar, por ejemplo, aquí la tubería amarilla, el código de colores es importante. ¿Qué me indica una tubería amarilla? ¿Alguien me puede decir, por favor? Transporte de gas. Ahí está el combustible, gracias. Entonces, aquí ya tenemos la alimentación del combustible y va directo a un quemador. Eso es lo que necesitamos. Y entonces, estos recipientes van a estar totalmente cerrados. Aquí los voy a someter a una presión, porque recuerden ustedes que si yo cambio la temperatura, pues obviamente voy a cambiar la presión. Entonces, van a estar sometidos a presión. Por eso es importante verificar, en este caso, estas condiciones de operación que tenemos aquí en esta caldera. Bien, vamos a ver partes que forman las calderas, pero antes de ello hay una clasificación de las calderas. Entonces vamos a anotarlas, por favor, para que ustedes las tengan ahí. Las calderas se clasifican en algo que se le llama acuatubulares y pirotubulares. La palabra acuatubular significa que el agua circula por las tuberías. Entonces aquí estamos viendo la imagen, esta es una caldera, vemos que en la parte interna tenemos la sección de tubos, así como el intercambiador de calor que revisamos al inicio. Entonces, por los tubos estaría pasando el agua, a eso se le llama acuatubular. Pero si yo tuviese una caldera pirotubular, significa que los gases de combustión pasan a través de esos tubos. Pirotubular y humotubular es lo mismo. Así es que, por favor, ahí en su cuaderno me anotan la clasificación y vamos a dibujar esta sección que aparece aquí. Simplemente es un tubo y si le ponemos pirotubular, vamos a ponerle ahí gases o paso de los gases si quieren, y por afuera el agua. Y las acuatubulares, el agua pasa dentro de los tubos y por afuera los gases. Acuérdense que estos gases son gases de combustión que tenemos ahí en la caldera. Entonces vamos a anotar esta clasificación. Acuatubulares y pirotubulares. Acuatubulares y pirotubulares. Si alguien ha tenido la oportunidad, tal vez de ver o de asistir a una tintorería, a lo mejor han llevado alguna ropa, alguna prenda a una tintorería. En las tintorerías vamos o alcanzamos a observar un pequeño tanque de forma vertical
Y este tanque lo utilizan como un sistema para generar vapor, para planchar las prendas. Entonces, ese pequeño tanque me representaría de forma así sencilla lo que es una caldera, porque está produciendo vapor. Y tienen el mismo principio de funcionamiento. En la parte interna tienen una sección igual de tubos que se le llaman flux. Entonces, esos flux son esta sección de tubitos que se tiene en la parte interna dentro de esas calderas. Entonces, lo más cercano y que podemos, o que a lo mejor ustedes ya han visto, es en una tintorería, ese tanquecito de forma horizontal que genera ese vapor para el planchado de las prendas. Hay calderas, la mayoría de las calderas pues son utilizadas en la industria, a nivel industrial, pero también podemos encontrar calderas en hospitales ya grandes, se tienen sistemas de calderas, por ejemplo, también en lo que son baños públicos, lo que tienen sauna y estas cuestiones, tienen también calderas, que ya sus baños públicos ya no son tan comunes encontrarlos, pero todavía los que existen tienen sus sistemas de calderas también. Me indican cuando hayan terminado, por favor, jóvenes. Entonces, solamente la clasificación me va a indicar por dónde pasan los gases de combustión y por dónde pasa el agua. Es lo único que me indica, ¿eh? El recipiente sigue siendo un recipiente cerrado de forma horizontal. Tengo los fluxes y entonces tengo también estos quemadores para generar la combustión. Listo, ¿Ya profesor. terminaron? Ya, ok, gracias. Sí. Bien, entonces vamos a continuar. No hay preguntas de esta clasificación. ¿Por qué acuatubulares? ¿Por qué pirotubulares? ¿No? Bien. Entonces continuamos. Vamos a revisar la siguiente. Y aquí aparecen algunas características tanto de las calderas pirotubulares como las acuatubulares. Las voy a leer, ya algunas ya las comentamos, pero las voy a leer. Dice, clasificación de las calderas pirotubulares, primero voy a iniciar con esas. Los gases provenientes de la combustión pasan por los tubos que se encuentran sumergidos en el agua. Eso ustedes ya lo tienen, ya lo acaban de dibujar. Son de pequeñas dimensiones. Bueno, son los tamaños que vamos a encontrar. De hecho, las calderas también aparecen como generadores de vapor. Entonces, una caldera y un generador de vapor es lo mismo, simplemente que el tamaño del equipo es distinto. Permítanme, alguien está ingresando. Ay, ya regresé a la otra. Alguien está ingresando a la clase. Ahí está. Entonces, vamos a tener los generadores de vapor. Una diferencia es que los generadores de vapor son más pequeños. No son tan grandes como la que acabamos de ver de esta caldera, donde tiene la carcasa bastante grande. Entonces, sus dimensiones son pequeñas. Bien, el nivel de agua debe ser siempre 70 milímetros más alto que la superficie de calefacción. Bueno, esto es de acuerdo al diseño, pero siempre va a ocurrir esto, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un área, la superficie de calefacción es el quemador, es el espacio físico donde tengo montado el quemador, se le llama hogar, ahorita lo vamos a ver. Entonces el nivel del agua debe de estar arriba de esos quemadores que tenemos ahí.
Todo el conjunto, agua y tubos de gases se encuentran rodeados por una carcasa exterior. Eso lo acabamos de ver. Siempre está cerrado, va a estar cerrado por una carcasa. La presión de trabajo no debe exceder los 20 kilogramos por metro cúbico. Ya es una presión bastante alta, ¿eh? Entonces, no debe de exceder los 20 kilogramos por metro cúbico. Aunque ya hemos platicado que hay unos equipos que, bueno, los equipos se someten a pruebas y dentro de las pruebas hay algunas que suelen ser destructivas y algunas no destructivas. Entonces, en este caso, las calderas o los recipientes sometidos a presión se hacen pruebas no destructivas para tener un rango de margen, para poder, en este caso, saber cuál es la presión de diseño que se está manejando y que al final cuando se colocan estas calderas y se ponen en operación, acuérdense que esa presión de diseño está limitada. Sí nos indican una presión, pero no nos indican la real. Hay un pequeño margen para no sobrepasar esas presiones y podamos tener problemas en estos equipos que están cerrados y sometidos a presión. Su producción de vapor máxima se encuentra alrededor de 25 toneladas por hora. Hay un término que se le llama caballo caldera. Entonces, es un término que se maneja de acuerdo al aporte de calor que puede generar ese vapor. Muy bien. Ahora continuamos con algunas de las características que tienen las calderas acuatubulares. Dentro de ellas aparecen lo que son los gases provenientes de la combustión, circulan alrededor de los tubos en cuyo interior circula agua. También son llamadas calderas de tubos de agua. Entonces, eso igual ya lo acaban ustedes de dibujar. Son de gran capacidad y elevado costo, poco utilizadas a nivel hospitalario. Estas calderas tienen un gran espectro de producción de vapor, el cual puede variar desde una pequeña producción en calderas compactas hasta las grandes producciones de 1000 toneladas por hora y presiones hasta 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, son presiones igual bastante altas a las cuales se someten estas calderas. Muy bien, voy a continuar. Ahora, vamos a ver una imagen de la caldera. Esta es una caldera, tomé esta imagen porque está abierta, porque aquí ya le quitaron la tapa. Entonces, una de las ventajas es que estas calderas deben de estar, en este caso, bridadas para su desmontaje y para su mantenimiento. Hay que darle mantenimiento a esto. Pero bueno, aquí yo quiero ver que ustedes observen esta parte del orificio. Este orificio que se tiene aquí es el espacio físico donde se coloca el quemador. Entonces, el quemador va aquí, en esta parte, en esta sección. Y entonces voy a tener este espacio llamado hogar. A esto se le llama hogar, donde solamente yo tengo ese quemador que voy a instalar dentro de la propia caldera. Y voy a tener toda una sección de tubos que aparecen aquí, un montón de tubitos. Entonces, estoy viéndolo de forma frontal, pero en realidad en la parte de atrás voy a tener un sistema donde si el gas va a pasar, que son las pirotubulares, las calderas pirotubulares van a pasar por los tubitos, entonces del otro extremo voy a tener un espacio por donde ahora va a pasar ese gas de combustión y va a salir del otro extremo, ¿no? Entonces, este es el paso, son los tubos, son los fluxes que se utilizan para poder hacer circular, ya sean los gases de combustión o bien lo que es el agua que se pueda utilizar. Pero a esto se le llama hogar y a eso se le llama fluxes, que es el espacio físico donde se mueven, ya sean los gases o, acuérdense, el líquido, cualquiera de los dos. Entonces, es un recipiente totalmente cerrado. Este equipo se coloca, así como en las torres de enfriamiento que platicamos al inicio de la clase, está colocada fuera de la planta industrial, del nivel, bueno, en este caso del área física donde se está procesando. Entonces, no está pegadita, no está dentro de la nave de proceso, sino que se encuentra un poquito más afuera.
por cuestiones de seguridad que se debe de tener. Por eso es que la tubería a la hora de transportar el vapor, acuérdense, debe de estar totalmente aislada para evitar las pérdidas de ese vapor hacia el exterior y llegan directamente a la nave donde requieran ese vapor o ese servicio necesario. Pero esta es una imagen referente a lo que es ya en la parte interna la caldera. Ahora vamos a ver la siguiente imagen, donde vamos a ver partes que conforman a una caldera. Ya vimos el hogar, que es este espacio físico. Está nuestro quemador. Aquí ya tenemos nuestros 3 elementos principales para que ocurra la combustión. Y entonces los gases de combustión son los que se van a mover a través de los tubos. Pero así como se van a mover, necesito también una salida de esos gases. Entonces, estos gases salen por una chimenea, parte importante también de una caldera, la chimenea. Y en esta chimenea voy a liberar esos gases de combustión. Pero tiene algo interesante, esos gases. Esos gases no se liberan a la atmósfera nada más así. Antes de liberarlos, esos gases todavía pueden aportar cierta energía. Todavía tienen cierto poder calorífico esos gases de combustión y los utilizo para precalentar el agua. En casa, en la cocina, cuando estamos observando que está bajando el nivel del agua de nuestro recipiente, ¿qué es lo que hacemos? A veces, lo que hacemos, y es muy fácil hacerlo, ¿verdad? Agarramos nuestra agua, y que está fría, está a una temperatura mucho más baja que la que tengo yo en el recipiente ya calentando, y se la agrego. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy perdiendo mucha energía, o voy a perder más energía, porque ahora le va a costar más trabajo volver a la temperatura a la cual se tenía al inicio. Entonces, hacer eso, agregarle agua fría al agua caliente, pero que esta agua caliente todavía está, en este caso, calentándose o tiene cierto poder calorífico, acuérdense, pues realmente no me conviene. Si quiero enfriar, bueno, eso lo puedo utilizar, pero yo no quiero enfriar, quiero que siga calentándose. Entonces, tengo que cuidar muy bien eso porque no puedo agregarle agua fría. Tengo que precalentar el agua y seguramente en casa lo hacen, su mamá lo ha de hacer, sin saber esto, y ella lo hace, ¿eh? Entonces, precaliente el agua y después ya lo agrega. El poder calorífico que tiene ahí se mantiene, o por lo menos baja, pero baja de forma mínima. Y eso es cuidar en la energía. Entonces, lo mismo ocurre con estas calderas. Estos gases de combustión, antes de liberarse por la chimenea, se tienen que utilizar para precalentar el agua y alimentarla nuevamente a mi caldera, ¿vale? Y entonces estamos observando estos colorcitos que tenemos aquí, que es la alimentación, en este caso del agua, que está entrando a una temperatura, y obviamente a medida que empieza el calentamiento, pues va a salir a otra temperatura, pero ya convertida en vapor. Eso es lo que vamos a tener aquí. Vamos a tener una transferencia de calor de forma radial y a través de los tubos una transferencia de calor por convección. Eso es lo que vamos a tener aquí. Muy bien. Continúo y termino con la siguiente imagen. Esta imagen nos muestra las partes, algunas partes, no son todas, pero son algunas partes que conforman también la caldera. Esta es una caldera acuatubular. Entonces, voy a iniciar con la parte de la figura derecha. Está el quemador, nuevamente nuestro quemador. Está lo que es, aún aquí menciona el panel de control, los soportes, control de nivel de agua, la purga, la tapa, que aparece en tapa, separadores de agua, válvula de vapor, válvulas de seguridad, entradas de agua, cuerpo de presión, que es la carcasa que tenemos aquí. Aquí aparece un visor de flama. Esta parte de visores son espacios físicos donde podemos nosotros observar, son mirillas, donde observamos la parte interna. Entonces también algunas calderas las pueden tener esas mirillas, también se les llama ojo de buey, entonces podemos nosotros
estar viendo hacia adentro cómo es que opera este equipo. Entonces, estas forman parte partes esenciales de lo que es esta caldera. Del otro lado, del lado izquierdo, observamos este círculo amarillo, simplemente es el espacio físico del hogar. Observamos aquí. Válvulas, vamos a encontrar diferentes tipos de válvulas por aquí, válvulas para purga, entonces hay que darle mantenimiento a esto, hay que limpiarlo, hay que sacar parte igual del agua que se pueda acumular aquí para darle su mantenimiento. Válvulas principales, vamos a encontrar lo que son algunos, manómetros, hay un tubo de nivel, una mirilla de nivel en realidad, y los fluxes, ¿no? Todos los tubos que tenemos aquí. Entonces, esto forma parte de lo que son las calderas acuatubulares. Quiero, por favor, que ustedes en su apunte, esta imagen yo la tomé, ustedes pueden buscarla en internet, no hay problema, o pueden buscar alguna otra. Si pueden imprimir la hoja y ustedes la pegan en su apunte para que vean las partes que conforman la caldera. Si no la pueden imprimir, no se preocupen, pueden hacer un listado de las partes que acabamos de mencionar. Entonces, busquen las partes de una caldera y hacen un listado de esas, en este caso, de las partes que la componen. Y dentro de ese listado, jóvenes, también, por favor, quiero que ustedes ubiquen cuál es la simbología correspondiente a una caldera, para que ustedes la tengan. Ya tenemos nuestra norma española, esa la pueden consultar para ver cómo se representa o cuál es la simbología adecuada para una caldera, para que ustedes la tengan. Eso se queda como tarea para que ustedes lo puedan hacer. Ahorita la subo en el Classroom para que ustedes la puedan, puedan descargar. Sí, dime. ¿Será de nada más de la acuatubular o también de la otra? Nada más seleccionen una, cualquiera de las dos. Ok, gracias. Sí, no hay problema. Profesora, entonces si se puede imprimir esta imagen, imprimirla y identificar la simbología. Sí, poner la simbología hay que colocarla, hay que dibujarla ahí en su cuaderno. Entonces le van a tomar foto a esta tarea y la suben ustedes en el Claro. Ok, está bien, gracias. Sí. ¿Alguien más tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, la siguiente clase vamos a continuar con este tema y vamos a ver un video para que ya vean ustedes cómo es que se trabajan estas calderas, por qué la importancia del agua suave, qué problemas podríamos nosotros tener dentro de las calderas. Ya platicamos algunos, pero hay otros más, para que veamos realmente cómo operan. Entonces, vamos a ver eso el día de mañana. Vamos a continuar con este tema y vamos a revisar lo que ustedes hicieron de tarea, que es la NOM 020, que son recipientes sometidos a presión y dentro de esos recipientes aparecen estas calderas. ¿Termino de pasar lista? Ya para terminar. Claudia Alejandra. Presente, profesora. Sí, gracias. Lilia Marisol. Creo que no está. Contestando en el chat, profesora. Ah, ok, sí, gracias. ¿Puedo quitar ya esta imagen? Profesora. Sí, profesora. Ahí estoy poniendo otra cosa. Ok. Continúo con la lista. Cristian Anselmo. Presente. Mario Uriel. Presente, profesora. Antonio Daniel. Presente, profesora. Isabel Lara. Presente, profesora. Gracias. Rafael Márquez. Presente.
Giovanni Tonatiuh, Presente, profesora. Luis David, Presente, profesora. Valentina, Presente. Pedro Carlos, Presente, profesora. Paola, Presente. Tonatiuh, Presente. José Luis, Francisco Reyes, Presente, profesora. Isaí, Presente, profesora. Miranda, Presente. Alexander, Presente. Jorge Israel, Emanuel Vera, Presente. Luis Manuel, Presente, profesora. ¿alguien faltó? Yo soy Emanuel Vera, profesora. El anterior a mí fue el que contestó. Ok, Emanuel sí, está bien. Yo, maestra. ¿Apellido? Ayala Corona. Ayala. Y es que se tarda en poner el Creo que yo micrófono. también, profesora. A Jorge Israel, a ver. Sí. Ok, ¿listo? ¿Quién más? Creo que yo, Díaz Flores. Díaz, ok. ¿Alguien Profesora, más? no sé si escuchó mi presente. Errejón Rivera. Sí, sí, Uriel. Ok, gracias. ¿Alguien más me faltó? No, Eduardo Durán. No está, ¿verdad? Ok. Bueno, jóvenes, les agradezco su tiempo. El día de mañana continuamos con la clase y continuamos con este tema. Que pasen buen día y mañana continuamos. Gracias, profesora. Igualmente. Profesora, igualmente.